ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso. Miércoles 6 de septiembre del año 2023. Vamos a dejar de lado hoy y quizá mañana también las cuestiones electorales. Hay que esperar a ver qué deciden en cuanto a las corcholatas de Morena se refiere, y la corcholata del Verde, y la no corcholata, el ciudadano libre del Partido del Trabajo. Vamos a esperar a ver qué sucede, y mientras tanto, ya ante una plática, discusión que tuve con un buen amigo sobre el tema educativo, voy a concentrarme hoy en esta mañanera algo que, por desgracia, muchos padres de familia no justiprecian. Mire usted, hoy en muchos medios o en columnas periodísticas o en programas televisivos, radiofónicos y también en las redes sociales, se habla mucho del papel de la educación en el éxito o en la posible incorporación exitosa en el mercado laboral de los jóvenes. Sin embargo, frente a esta visión, han surgido algunas expresiones interesantes en otros países. En los Estados Unidos específicamente, el precio que deben pagar los padres de familia o las familias en términos generales por la educación que reciben sus hijos se ha disparado en los últimos quizá 10, 15 años a niveles impensables. Las razones son muchas. La demanda por entrar a las grandes universidades prestigiadas, la Ivy League, que le llaman en la parte este de los Estados Unidos, pero también en la parte oeste, en el estado de California, en Arizona, como consecuencia de la llegada de miles de estudiantes de la República Popular China. Prácticamente todos ellos hijos de los grandes dirigentes del Partido Comunista y también de empresarios que se han enriquecido a niveles también impensables hace unos cuantos años. Esa demanda explosiva ha dado como una primera consecuencia el aumento en las colegiaturas, lo que cobran las universidades. Pero al mismo tiempo, analistas estudiosos de la educación y su papel en el desarrollo han empezado a cuestionar o a plantear como tema de investigación si una educación tan cara vale la pena frente a lo que recibe el estudiante. Y hay posiciones encontradas. Una que dice que estudiar un bachelor, o sería una licenciatura en los Estados Unidos, que podría llegar nada más la colegiatura por 4 años a un poco más de $220,000 por 4 años, más los gastos de hospedaje, alimentación, gastos generales, etc. Y no obstante estas cantidades casi estratosféricas para muchas familias de los Estados Unidos, hay quien defiende el papel que juega el ambiente universitario en la formación de esos jóvenes que terminarán su licenciatura y posteriormente se incorporarían al mercado de trabajo y 4, 5 u 8 años después harían lo que en Estados Unidos se conoce en la parte administrativa o de negocios como un MBA. Otros seguirán para obtener el grado académico de doctor en materias como las ciencias duras, matemáticas, física, biología, etc. O también algún doctorado en administración o en áreas muy específicas del conocimiento. Ante esas corrientes o ante esa situación que se da en el mundo, ¿qué hay en nuestro país en relación con la educación?
Como consecuencia del surgimiento de organizaciones que se hacen llamar democráticas en la cuestión sindical magisterial, la calidad de la educación en no pocas universidades públicas ha caído, valga la redundancia, en caída libre. Los controles que ejercen esas mafias sindicales en las universidades públicas, sean universidades como la UNAM, la UAM, y también universidades en varios o muchos estados de la República, ha orillado a familias a enviar a sus hijos a escuelas del nivel superior o desde el medio superior, como dije, a instituciones privadas. Eso ha fortalecido por una parte a esas universidades que cobran en algunos casos cantidades importantes, 20, 25 mil, 30 mil pesos mensuales, o una cantidad anual que podrían ser, no sé, 250, 300 mil pesos por 10 meses de clases o de estudio, y otras más reducida la colegiatura mensual, 8 o 10 mil pesos, 12 mil pesos. Pero, de acuerdo a los niveles de ingreso nuestros, es una cantidad que un porcentaje bajo, pequeño, de la sociedad mexicana puede pagar. Y eso orilla a muchas familias mexicanas a que sus hijos se incorporen o se matriculen después de pasar los exámenes correspondientes en las escuelas públicas del nivel superior y también medio superior. Pero yéndonos a la cuestión de los contenidos, ahí es donde está quizá el problema mayor en México de la educación que reciben, y ahí podríamos decir que también es un fenómeno o un problema que se deja sentir en un gran número de universidades que se han calificado como universidades patito. Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, usted va rumbo al aeropuerto, por ejemplo, por el circuito interior, y de repente ve en un edificio de 3, 4 pisos, un piso donde dice Universidad Tecnológica, Científica, etcétera, etcétera. Y se dan varias licenciaturas, en algunas se da todavía el lujo de anunciar maestrías y doctorados con autorización número tal, etcétera, de la Secretaría de Educación Pública. En esas condiciones nos enfrentamos, o los padres de familia se enfrentan a un problema. Ante el desastre que es el manejo de las mafias sindicales en la educación pública, otorgamiento de plazas a personas no calificadas, traficar con ellas, con las plazas, etcétera, etcétera, ha orillado a padres que tienen recursos escasos y envían a sus hijos a esas universidades patito, donde la calidad deja muchísimo que desear y su incorporación posterior al mercado laboral se dificulta. ¿Qué hace el Estado mexicano frente a ese conjunto de problemas? La verdad es que prácticamente nada. Ante la llegada de un nuevo gobierno, serían 2 candidaturas que estarían compitiendo. ¿Qué le hemos escuchado a ambas, no candidatas, coordinadoras, en el caso de Morenas, todavía una potencial candidatura o coordinación de la defensa de no sé qué cosa, y en el caso de la Alianza Va por México, ya está designada o definida la coordinación para la ingeniera Xóchitl Gálvez. En ambos casos estamos ante 2 mujeres. Una de ellas ha obtenido un doctorado, proviene de una familia de científicos, y en el otro caso, la ingeniera Gálvez, pues creo que es conocido su origen y las dificultades que enfrentó en la vida para poder adquirir un nivel técnico, un nivel educativo aceptable y ser una exitosa empresaria. Pero serían casos, no voy a decir aislados, pero no es la regla. Pero ¿qué pasa con esos millones de estudiantes de educación superior que no tienen a veces ni para el autobús ni para el camión,
que no tienen para pagar una torta en alguna cafetería de la UNAM o de la UAM, etc. ¿Qué hace el Estado por ellos? Prácticamente nada. Estos programas de becas poco inciden en la solución de esos problemas. ¿Qué esperaría usted como padre de familia que se ha visto orillado a enviar a sus hijos o convencerlos de que no hay otra opción para ellos, dado su nivel económico, su nivel de ingreso, en una institución pública? ¿Qué piensa usted que le van a proponer o que le van a prometer alguna de las dos candidatas? Sí, efectivamente, en el caso de la anticientífica Sheinbaum, se ve, vamos a decir, agraciada con esas encuestas que ahí andan entre que sí, que no, que Ebrard se queja, etc. ¿Esperaría usted una respuesta definitiva a ese problema? ¿Habrá algún programa de becas crédito para aquellos estudiantes de excelencia, pero que carecen de los recursos económicos? ¿O, como muchos especialistas vaticinan o proyectan, seguirá la degradación de la educación superior y media superior que entrega el Estado mexicano a millones y millones de jóvenes mexicanos? ¿Y esto qué va a significar para el México del futuro, ahora que tanto se habla del proceso de relocalización de plantas de otros países a México, el famoso nearshoring? ¿Qué va a pasar cuando esos egresados desconozcan todo de otro idioma extranjero, el inglés específicamente, que no sepan manejar los paquetes más elementales y populares de cómputo, el Word, Excel, etc.? ¿Qué futuro les esperaría a esos jóvenes? Y ante ese futuro negativo, oscuro, ¿qué pensarían los padres de familia que el 2 de junio del año próximo van a emitir su voto en favor de una o de otra candidata, como prácticamente todos aseguran? ¿Por qué no le piensa usted un poco para, en todo caso, definir su voto de aquí a 9 meses? Piénsele y ya seguiremos con el tema de la educación. Por lo pronto, le agradezco su presencia aquí en la Mañanera de Ángel, que hoy la dedicamos para salirnos de la situación esta que a veces es más ruido que nueces, el tema de la educación. Gracias y lo espero mañana.